Ser un paciente mental era una de las cosas más atroces hasta el siglo XX. Los centros psiquiátricos eran llamados como manicomios, lugar definido como hospital para locos. El trato que recibían era inhumano. Los enfermos mentales en los años 1900 en los manicomios eran encerrados a la fuerza. Hoy en día se calificaría como tortura y daría lugar a largas condenas de prisión. En el siglo XIX o inicios del siglo XX era muy sencillo ingresar a algún familiar o conocido a un hospital psiquiátrico, y más si se contaba con los privilegios necesarios. Sin embargo, se conoce que en los hospitales psiquiátricos habitaban más mujeres que hombres. Esto por el simple hecho que si la esposa tenía diferentes creencias o ideas al marido, debido a que éste los podía ingresar, como el caso de Elizabeth. A continuación vamos a ver en el video un poco de la historia de la vida de Elizabeth. 1860, Elizabeth Packard, una mujer de Illinois, fue internada durante 3 años por su marido, Theophilus Packard, en el primer centro psiquiátrico del estado, solo por tener creencias religiosas diferentes. Theophilus Packard era un ministro calvinista 14 años mayor que su esposa y solo tuvo que señalar que ella estaba un poco loca para conseguir el internamiento. Elizabeth pasó más de 3 años en el centro psiquiátrico y fue liberada por la presión de sus hijos, aunque irónicamente el dictamen médico de su salida del hospital decía que era incurable. A mediados del siglo XIX, las mujeres en problemas no tenían muchas opciones y a Elizabeth no le quedó más remedio que regresar a su misma casa con su esposo e hijos. A continuación vamos a explorar las controvertidas técnicas del tratamiento utilizadas en los manicomios durante el siglo XX. A lo largo de esta época, la atención psiquiátrica experimentó cambios significativos, desde avances en la comprensión hasta métodos que hoy nos hacen cuestionar la ética y la humanidad. Comenzando por las terapias de shock y las de insulina. La terapia de shock, que incluía la electroconvulsoterapia, buscaba inducir convulsiones para evitar diversas afecciones psiquiátricas. Por otro lado, la terapia insúlica implicaba la administración de altas dosis de insulina, induciendo a un estado de coma en los pacientes en un intento de tratar trastornos mentales. Estas técnicas tenían resultados variables y en algunos casos efectos secundarios muy peligrosos. Otras técnicas utilizadas eran la psicocirugía y la lobotomía. A mitad del siglo XX, la psicocirugía, incluida la lobotomía, emergió como un enfoque para tratar las enfermedades mentales. La lobotomía involucraba la manipulación quirúrgica del cerebro como una esperanza ayudar a aliviar ciertos síntomas. Sin embargo, esta técnica estaba rodeada de controversia y a menudo tenía efectos devastadores en la personalidad y en el funcionamiento de los pacientes. Estas son algunas técnicas de tratamiento del siglo XX. Recordemos que es muy importante aprender de historia, pues tenemos que mejorar la salud mental en la actualidad y evitar cometer errores que hemos cometido en el pasado. En la actualidad, la psiquiatría es vista desde una perspectiva mucho más humana, no como en los siglos anteriores, donde se utilizaban métodos de tortura para que se curen las enfermedades. En los tiempos modernos podemos observar diferentes técnicas donde se busca el bien integral de una persona, siendo los psicólogos y los psiquiatras una pieza clave para conseguir dicho proceso. Una de las técnicas más relevantes son las terapias individuales o grupales, que tendrán diferentes tipos de variables dependiendo del enfoque psicológico. A continuación, podemos observar cómo el terapeuta se apega al código ético e intenta marcar un límite a la consultante. En primer lugar, no quiero deshacerme de ti. Solo te estoy pidiendo que analices si esta terapia realmente te ayuda. Oh, ahora intentas suavizar el golpe. Muchas gracias, no te molestes. En segundo lugar, tú fuiste la que me echaste hace mucho tiempo. No quieres que te trate como un psicólogo, quieres que te trate como si fuera alguien que está enamorado de ti. Y en mi opinión, eso está arruinando toda posibilidad de que esta terapia sea productiva. Creo que he dejado de ser tu terapeuta. Hola, bienvenidos a esta pequeña entrevista. Vamos a estar entrevistando, la redundancia, a Nelly Bly, que ella nos estará contando cómo fue su experiencia. Nelly, cuéntame cómo fue tu experiencia durante el psiquiátrico que acabas de salir. Ok, yo estuve internada en un psiquiátrico en 1987. Yo fui infiltrada, o sea, a mí no me metieron ni a la fuerza ni por voluntad. Por órdenes de mi jefe, que trabajaba en un periódico, me infiltré y pasé 10 días internada en ese lugar. Cuéntame, ¿cómo fue el trato en el psiquiátrico? La verdad fue terrible, no parecíamos pacientes, parecíamos prisioneros. Las ventanas tenían barrotes y por las noches nos ponían candados.
Entonces, si había algún incendio, no nos podíamos salir ni salvar. O sea, de verdad, no pude dormir en esos 10 días porque, o sea, nos podíamos haber muerto. Oye, la verdad es que suena muy aterrador, pero qué bueno que pudiste contarnos tu historia para que todos los demás podamos saber cómo eso estaba en un psiquiátrico. Sí, además de eso, todos los doctores nos hablaban del cabello como maltratos y nos aislaban de los demás y las comidas eran terribles. O sea, no era como algo que podríamos sobrevivir. La verdad fue un trato terrible. Muchísimas gracias por contar tu historia. Realmente creo que eres una persona muy valiente por realizar esta prueba, por decirlo de alguna manera, y gracias por compartirlo. Ahora sí, hasta luego. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el expaciente Andrés, que él fue paciente del síndrome bipolar. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que fue bastante perturbadora, ya que siempre realizaban experimentos conmigo, no eran amables, me trataban como si fuera una cosa, no me preguntaban cómo me sentía. O sea, básicamente me sentí como un conejillo de indias ahí, donde no les importaba mucho realmente mi enfermedad, si se puede llamar así, dado que nada más lo utilizaban para ver cómo reaccionaba ante diferentes estímulos y ver si eso me curaba. O sea, fue muy feo porque era así como que me trataban como una cosa, como un animal. Entonces, creo que ha sido la peor experiencia que he tenido en mi vida. Claro, ¿nos podrías platicar qué estímulos te ponían en el manicomio psiquiátrico? La terapia insúlica y la terapia de electroshock, es que me ponían ciertas cosas acá que me daban choques, y en insúlica me inyectaban insulina para ver si podía cambiar algo en mi personalidad. Yo creo que la más dolorosa era de choques, porque me dejaba con mucho dolor, sobre todo en la cabeza, de que eran así marcas, mucho electricidad. Entonces creo que han sido una de las peores. Claro, qué valiente eres al contarnos esta experiencia. Lo bueno es que ya estás